Bueno, el avance ha sido bastante positivo, no solamente para las niñas, sino también para los instructores, porque también esa es la parte de la educación, tanto para los atletas, pero también para los entrenadores, para que siempre los entrenadores queden con esa enseñanza y no solamente sean estas niñas que queden con el conocimiento, sino sea impartido también a otras niñas, ya sean de un nivel más alto o de un nivel más abajo. Ahorita tiene más o menos un comprendido de casi 18 atletas, donde se escogió de estas atletas tocante por resultados, por el nivel que ya están teniendo en lo que la Unión Panamericana exige de las edades entre 8 a 12 años. Y sí, tuvimos también buenos resultados, no hace mucho por lo menos las atletas del el equipo, el grupo juvenil y las adultas hicieron una participación en Jamaica, donde también obtuvimos tercer lugar en todos los aparatos, y también tuvimos campeona y subcampeona en el juvenil, y fue para nosotros terminar con un buen resultado en Jamaica, que era la primera competencia de Carifta que se está haciendo en la parte del Caribe. Y bueno, ya obtuvimos también el segundo campeonato nacional, tuvimos un panamericano, como te dije también anteriormente, tuvimos los 3 campamentos con varios expertos, y también tuvimos un campamento afuera en Cúcuta. La Unión Panamericana de Gimnasia y la Federación Arubana de Gimnasia decidieron unir esfuerzos para hacer este campamento, donde la idea es dar la introducción y el conocimiento de los niveles UPAC y que encaminan a los niveles FIC, para que a futuro las seleccionadas nacionales de Aruba pues estén más claras en el camino que hay que recorrer para la gimnasia de alto nivel. Hay muy buen talento, hay muy buenas niñas, sobre todo muy buena disposición tanto de padres, entrenadores, dirigentes y las propias gimnastas en aprender, en arriesgarse a hacer cosas diferentes, en probar cosas nuevas, y es el primer paso. Lo primero es abrir la mente a decir vamos a explorar unos nuevos niveles, una nueva forma de hacer las cosas y mejorar. Sí, la idea es hacer unos follow-up de campamentos como este, pero también que internamente los profesores como el profe Jimmy, que es entrenador nacional y todo, hagan como el seguimiento de que estos procesos se sigan desarrollando en todos los gimnasios que hay en Aruba. Y sí, obviamente que a nivel de federación, comité olímpico, se sigan trayendo este tipo de actividades para seguir creciendo de nivel.